El mundo observó con una mezcla de esperanza y temor la reunión de altos funcionarios estadounidenses y rusos en Riad el 18 de febrero de 2025. Esta reunión de alto nivel, envuelta en secreto, marcó el último intento de navegar las aguas turbulentas del conflicto en curso en Ucrania. La presencia de figuras clave como el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y sus homólogos rusos, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el asesor presidencial, Yuri Ushakov, subrayó la gravedad de la situación. Sin embargo, un elemento clave estuvo notablemente ausente: la representación de Ucrania o de cualquier nación europea. Esta exclusión deliberada de Ucrania y sus aliados europeos de la mesa de negociaciones inmediatamente causó sorpresa y generó controversia. Los críticos cuestionaron la legitimidad y la transparencia de las conversaciones, argumentando que cualquier intento de resolver el conflicto debe incluir las voces de los más afectados. La óptica de la situación fue realmente impactante, con Estados Unidos y Rusia pareciendo dividir el tablero de ajedrez geopolítico sin consultar a la nación que está en el corazón del conflicto. La reunión de Riad produjo una serie de acuerdos, lo que indica un posible deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Estos incluyeron el restablecimiento de misiones diplomáticas, un paso significativo hacia la normalización de la comunicación después de meses de crecientes tensiones. Además, ambas partes acordaron nombrar un equipo dedicado a la tarea de negociar un camino hacia el fin del conflicto en Ucrania. Este acontecimiento, aunque bien recibido por algunos, generó preocupaciones sobre las posibles concesiones a las que Ucrania podría verse presionada. Más allá de la crisis inmediata en Ucrania, Estados Unidos y Rusia también participaron en discusiones que exploraron una cooperación geopolítica y económica más amplia. Esto abarcó temas como posibles inversiones financieras y la posibilidad de un nuevo marco para gestionar los desafíos globales. El alcance de estas discusiones insinuó una posible realineación de la dinámica del poder global, con Estados Unidos y Rusia buscando un terreno común en una variedad de temas. Sin embargo, este nuevo espíritu de colaboración tuvo un costo, ya que la exclusión de Ucrania y Europa de estas discusiones cruciales proyectó una larga sombra sobre los procedimientos. La falta de transparencia y la percepción de marginación de las partes interesadas clave alimentaron las ansiedades y plantearon preguntas sobre los verdaderos motivos detrás de esta apertura diplomática. El regreso del expresidente Donald Trump a la escena política ha sido, como mínimo, dramático. Sus pronunciamientos sobre el conflicto de Ucrania, en particular, han causado conmoción en la comunidad internacional. Rompiendo con el consenso bipartidista establecido sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, Trump ha adoptado una postura que solo puede describirse como poco convencional. Ha criticado públicamente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegando incluso a acusar falsamente a Ucrania de instigar la guerra con Rusia. La retórica de Trump se ha caracterizado por una mezcla de escepticismo hacia Ucrania y la creencia de que Rusia está genuinamente interesada en poner fin al conflicto. Ha afirmado repetidamente que Ucrania podría haber evitado la guerra por completo si hubiera estado más dispuesta a negociar con Rusia en los meses previos a la invasión. Además, ha expresado confianza en su capacidad para negociar un acuerdo de paz, afirmando que podría haber evitado que la guerra ocurriera en primer lugar. Echando leña al fuego, Trump ha puesto en duda el liderazgo y la popularidad de Zelensky, haciendo afirmaciones sin fundamento sobre el índice de aprobación del presidente ucraniano. Estas declaraciones han sido recibidas con una mezcla de incredulidad y alarma por muchos observadores, que las ven como un menoscabo del esfuerzo bélico de Ucrania y un estímulo para Rusia. La postura de Trump sobre Ucrania representa una desviación significativa del enfoque tradicional de Estados Unidos hacia el conflicto. Su disposición a dialogar con Rusia, junto con su escepticismo hacia la posición de Ucrania, ha generado preocupaciones sobre un posible cambio en la política exterior estadounidense. Los críticos argumentan que el enfoque de Trump corre el riesgo de envalentonar a Rusia y socavar la credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial. Además, su retórica ha polarizado aún más a un público estadounidense ya profundamente dividido sobre el tema de Ucrania. A medida que Estados Unidos navega por este complejo panorama geopolítico, las declaraciones de Trump continúan generando controversia e incertidumbre.
La noticia de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, en particular la exclusión deliberada de Ucrania de la mesa de negociaciones, se recibió con una mezcla de decepción y desafío en Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky, quien se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana frente a la agresión rusa, expresó su sorpresa y preocupación por ser marginado de las discusiones que impactan directamente en el destino de su nación. Enfatizó que Ucrania no sería presionada para aceptar ningún acuerdo realizado sin su participación directa. El gobierno de Zelensky ha mantenido una postura firme, negándose a ceder ante los ultimátums o a hacer concesiones que comprometan la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Ha declarado repetidamente que cualquier resolución del conflicto debe priorizar los intereses y las preocupaciones de seguridad de Ucrania. Sin embargo, Zelensky también ha reconocido los desafíos de resistir la agresión rusa sin el apoyo inquebrantable de Estados Unidos, particularmente en términos de ayuda militar y asistencia financiera. La exclusión de Ucrania de las conversaciones de Riad, sin duda, ha colocado a Zelensky en una posición difícil. Por un lado, debe proyectar fuerza y determinación, asegurando a su pueblo que Ucrania no será intimidada para que se someta. Por otro lado, debe lidiar con la realidad de que un posible deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia podría tener implicaciones significativas para el futuro de Ucrania. La falta de transparencia en torno a las conversaciones ha alimentado la ansiedad en Kiev, y muchos temen que los intereses de Ucrania puedan ser sacrificados en la búsqueda de un acuerdo geopolítico más amplio. Zelensky se enfrenta a la abrumadora tarea de navegar por este traicionero panorama diplomático, equilibrando su compromiso con la soberanía ucraniana con la necesidad de asegurar un apoyo internacional continuo. Las próximas semanas y meses serán cruciales para Ucrania, ya que el resultado del diálogo entre Estados Unidos y Rusia podría tener consecuencias de gran alcance para el futuro del país. Al otro lado del Atlántico, las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad han sido recibidas con una mezcla de aprensión y escepticismo por parte de los líderes europeos. La exclusión de las naciones europeas de estas discusiones cruciales ha amplificado las ansiedades existentes sobre ser marginados en asuntos de seguridad global. El cambio percibido en la política exterior de Estados Unidos bajo la administración Trump, en particular la voluntad de dialogar con Rusia sin condiciones previas, ha generado preocupaciones sobre un posible debilitamiento de los lazos transatlánticos. Los líderes europeos han expresado su inquietud por la falta de transparencia en torno a las conversaciones de Riad y la posibilidad de que Estados Unidos llegue a acuerdos con Rusia que podrían socavar los intereses de seguridad europeos. La perspectiva de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, aunque potencialmente positivo a largo plazo, ha desencadenado temores de quedar fuera de un nuevo orden mundial. El Reino Unido, Francia y Alemania han enfatizado la necesidad de una continua participación de Estados Unidos en los asuntos de seguridad europeos y la importancia de mantener los compromisos de defensa colectiva de la OTAN. Han insistido en que cualquier resolución del conflicto de Ucrania debe alcanzarse mediante negociaciones multilaterales que incluyan a todas las partes interesadas, incluyendo a Ucrania y sus socios europeos. Sin embargo, existen divisiones dentro de Europa sobre cómo abordar el cambiante panorama geopolítico. Algunos países, como Polonia y los estados bálticos, abogan por una postura más firme hacia Rusia, pidiendo un mayor apoyo militar para Ucrania y un fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN. Otros, como Alemania e Italia, son más cautelosos y enfatizan la necesidad de diálogo y diplomacia para evitar una mayor escalada. Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia han expuesto estas divisiones y han subrayado los desafíos que enfrenta Europa mientras navega por un mundo de alianzas cambiantes y dinámicas de poder inciertas.